un poco de lo que enseña el apóstol Juan, vive Dios, acerca de los anticristos. Se oye hablar mucho de lo que es el anticristo, pero el apóstol Juan habla de los anticristos en plural. Aleluya. Y en esta noche vamos a hablar bajo el tema la apostasía de los anticristos. La apostasía de los anticristos. Antes de comenzar te lo voy a plantear bien claro y fácil para que me entiendas mientras voy desarrollando el mensaje. Apostasía es divorciarse. ¿Divorciarse de qué? Pues para nosotros es divorciarse de la verdad. Divorciarse del Espíritu Santo. Divorciarse de la unción. O sea, ya no regirse por la guianza del Espíritu. Eso es apostasía. Cuando uno se va en contra de la verdad. Ahora, ¿qué es un anticristo? Un anticristo es alguien que está en contra del Cristo. Anticristo o anticristiano. ¿Y qué es el Cristo? El Cristo es el ungido. Cualquier personaje que se va en contra de los ungidos, anda, Dios de gloria. Cualquier personaje que se va en contra de la unción. Cualquier personaje que se va en contra del Espíritu Santo es un anticristo. El anticristo que viene por ahí se va a levantar en contra de todo lo que se llama Dios. Pero ese anticristo tiene hijos e hijas. Ay, ay, ay. Gente que son igual que él. Siguen los mismos pasos de él. ¿Y qué es lo que hizo el anticristo y qué es lo que va a hacer? Él siempre ha hecho lo mismo. Se levanta en contra del Espíritu. Y el apóstol Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 2, escucha esto bien, 8 y 8 de la noche, estamos empezando y vamos a ir por ir para abajo con la unción de Dios. 9 de octubre, palabra profética en vivo, a través de unored.com, mi hermano, todos los viernes a las 8, por si acaso no lo sabía. Primera de Juan, capítulo 2. Estos son pasajes bíblicos que los hemos escuchado muchas veces, pero a veces no entendemos lo que estamos leyendo. Vamos a ver si el Señor nos ayuda en esta noche. Primera de Juan, capítulo 2. Escúchate esto. En el versículo 17 vamos a empezar. El mundo se pasa y su concupiscencia, o sea, sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es clave. Eso es parte del mensaje. El que hace la voluntad de Dios permanece. Los anticristos no permanecen. Hijitos, ya es el último tiempo. Este es el próximo versículo, el 18. Hijitos, eso es hablando a los hijos de Dios. Ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, plural, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Después dice el 19, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Pero, ¿de quién está hablando ahí? Que salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Son cristianos que se convirtieron en anticristos. Por eso es que él estaba hablando de los muchos anticristos en el verso 18, y cuando llegamos al 19, él dice que esos anticristos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mire, mi hermano, la apostasía de los anticristos. Toda persona que se convierte en un apóstata ha sido engañado por el espíritu del anticristo. No le busca otra cosa. Para eso es que viene el espíritu del anticristo. El espíritu de Dios viene para salvar, redarguir de pecado, llevarnos a la verdad. Por eso es que la Biblia lo llama el espíritu de la verdad. El espíritu del anticristo es al revés. Él trata de irse en contra de todo lo que se llama Dios. Entonces él va a querer alejarte de Dios. Pero para él alejarte de Dios, primero tú tienes que estar cerca de Dios. ¿A quién es que engaña el espíritu del anticristo? Alguien
que estaba cerca de Dios. Por eso es que le dice anticristo. Se va en contra de los cristianos. Se va en contra de los que están ungidos por el Espíritu de Jesucristo. Eso es lo que es un cristiano. Un cristiano es el que tiene el Espíritu de Jesucristo. Y ese Espíritu de Jesucristo hace que sea como Cristo. Y como es como Cristo, se le llama un cristiano. O sea, es un Cristo. Una persona que tiene a Cristo por dentro, se parece a Cristo, anda como Cristo, habla como Cristo, siente como Cristo, predica como Cristo, habla lo mismo que Cristo, siente la misma cosa que siente Jesucristo, tiene la mente de Jesucristo, quiere hacer la voluntad del Padre igual que la quiso hacer Jesucristo. Eso es un verdadero cristiano. Pero hay cristianos en estos días que son en contras de Cristo. Esos son anticristos. Mira esto bien. El hecho de que alguien salga de nosotros, ¿qué es lo que hacen los anticristos? Eso no quiere decir que se fue de la iglesia. Escucha esto bien. El espíritu del anticristo no quiere que ningún anticristo se salga de la iglesia. El espíritu del anticristo es un espíritu sutil que ha estado trabajando desde hace muchísimo tiempo. Empezó con el pueblo de Israel. Ese espíritu de anticristo estaba ya engañando al pueblo de Israel. Pero ¿cómo yo los iba a engañar? Si el pueblo de Israel era separado, era santo, era apartado del mundo. Bueno, él se tiene que meter dentro de esa congregación. Él se tiene que meter dentro de esa iglesia que se llamaba Israel. Él se tiene que meter dentro del pueblo. ¿Cómo lo hace? A través de la gente que está en el pueblo. Le pasa como le pasó a Judas. Dentro del pueblo de Israel había un montón de Judas, igual que en la iglesia de hoy hay un montón de Judas, igual que en el tiempo de Jesucristo había un Judas. Judas era un anticristo. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Judas? Igual que le pasó a mucha gente en el pueblo de Israel y igual que le pasa a mucha gente en la iglesia de hoy. Judas participaba del vino de Jesucristo en la mesa y también participaba del pan de Jesucristo en la mesa. ¿Qué es lo que representan esas dos cosas? La sangre de Jesucristo y el pan es el cuerpo de Jesucristo o la misma palabra. Fíjate que Judas era un creyente, participaba en la iglesia, tomaba parte, era tesorero, predicaba, oraba por los enfermos y sanaba, echaba fuera demonios y le gustaba participar de la sangre de Cristo y también del pan de Cristo, que es la palabra. Pero Cristo lo conocía y le dijo: uno de vosotros es diablo. El espíritu del diablo y el espíritu del anticristo es lo mismo, mi hermano. El diablo está en contra de Cristo. O sea, tiene el espíritu del anticristo. El espíritu del diablo es el espíritu del anticristo que se le metió a Judas. Y fíjate cómo se le metió ese espíritu a Judas. Cuando comía del pan, cuando tomó el pan en la boca, que es el pan, la palabra, mientras estaba en la iglesia escuchando la predicación años y años y años, un día se le mete el diablo a la gente. Abacatai. Ese espíritu diabólico se le mete a gente mientras están en la iglesia participando de todo lo que se ve bueno. Pero el diablo tenía un momento específico donde Dios le permite a ese diablo que se le meta por dentro. Ese espíritu se le mete a la gente y en Israel se le metió un montón de gente. ¿Quién es esa gente? Los que le hacían la queja a Moisés. Janes y Jambres se levantaron contra Moisés. Coré y su familia se levantaron contra Moisés. Toda esa gente, el espíritu del anticristo se le metió por dentro. El rey Saúl es un tipo del anticristo. Un anticristo primero es un ungido de Dios. Primero está en la iglesia, pero después la abandona. Pero cuando hablamos de iglesia, yo quiero que esté en cuenta, no es que tú te vas de las cuatro paredes. Los anticristos, el Espíritu el espíritu del anticristo quiere que esa gente que son anticristos se queden en la iglesia para traer más engaño, para leudar la masa. Saúl lo escogieron los hombres, pidieron un rey, negaron a Dios, querían un rey. Eso es lo que la tierra, el mundo va a hacer cuando se levante el anticristo. La gente negará a Dios y pedirá un hombre que reine sobre ellos. Igualito que Saúl. Saúl, si tú lo observas bien, vas a ver una tipología del anticristo. El pueblo lo pide, pero ¿qué sucede? El pueblo lo pidió, pero ¿por qué Dios se lo da? Y no solamente Dios se lo da, Dios se lo unge. Le pone unción encima. O sea, le dio poder, le dio autoridad.
porque él es un tipo del anticristo. Y eso mismo Dios le va a dar al anticristo que vendrá. El anticristo vendrá y Dios le dará autoridad. Y permitirá que ese hombre, ese espíritu, manifieste poder. ¿Para qué? Para engañar a los que no aman la verdad. De igual manera, van a haber personas que no son el anticristo como tal, pero siguen los mismos pasos del anticristo. Y a través de la historia siempre han estado. Por eso es que Primera de Juan capítulo 2, mira lo que nos dice el apóstol Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, o sea, sabemos que va a venir un anticristo. Y él lo confiesa. Sin embargo, mira lo que él dice. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Anticristos que estaban ya, desde el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Cómo es que vinieron estos anticristos? Pues el espíritu del anticristo se le mete. Pero ellos están ahí. Y se manifiestan de diferentes maneras. Mira lo que Juan dice. Al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y después él dice de estos anticristos, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Párate ahí. Para que alguien salga de nosotros, es que tenía que estar con nosotros. Y cuando el apóstol Juan habla de nosotros, está hablando de la iglesia. Está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando gente que habían sido ungida, que tenían la unción y que estaban en la iglesia, predicaban y hacían todo. Pero en un momento dado, se rebelan contra la verdad. Se divorcian de la verdad. Salen de la verdad. Muchas veces hemos pensado que cuando esto dice salieron de nosotros es que se fueron de las cuatro paredes de la iglesia. Mi hermano, las cuatro paredes de la iglesia no es el cuerpo de Cristo. No somos nosotros. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Jesucristo, que es un cuerpo espiritual, invisible, que no tiene nada que ver con las cuatro paredes a las cuales nosotros a veces vamos y nos sentamos allí a cantar. Esas cuatro paredes es un edificio hecho de manos y Dios no habita en templo hecho de mano. O sea que estos anticristos estuvieron en el cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué pasó? El mismo cuerpo de Jesucristo los vomita. Salieron de nosotros. No permanecen con nosotros. ¿Y qué es el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Cristo es el cuerpo del ungido. Eso es lo que quiere decir la palabra Cristo. Cuando la Biblia dice Jesús, el Cristo. Porque en realidad eso es lo que quiere decir. Jesucristo son dos palabras, Jesús y Cristo. Cristo identifica que Jesús era esa persona, ese personaje. Jesús el Cristo, Jesús el ungido de Dios, el que vendría, el prometido y el deseado de las naciones, el que se sentaría en el trono de David, otro ungido. Pero este es el ungido en el cual habitaba toda la plenitud de la deidad. De acuerdo a Colosenses, toda la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Cristo. ¿Qué es lo que eso quiere decir? En Cristo estaba todo lo que es Dios. En ese cuerpo, porque ese cuerpo no era nada más y nada menos que el templo de Dios. Porque Dios no habita en templo hecho de mano, Él habita en un templo que Él mismo hizo. En la iglesia, Cristo representó en aquel cuerpo que era Jesús de Nazaret, que representaba el tabernáculo. Dios se metió ahí. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba en ese cuerpo. Por eso es que Jesucristo dice, creedme que el Padre está en mí. Yo no hago nada menos que lo vea de mi Padre. Yo no hablo nada menos que lo oiga de mi Padre. Él estaba diciendo que yo no hago nada si no es manifestar lo que el Espíritu que está dentro de mí Él hace, yo lo manifiesto por fuera. Lo que oigo por dentro, lo digo por fuera. Lo que veo por dentro, lo hago por fuera. O sea, este cuerpo es nada más y nada menos que una manifestación del Dios invisible que estaba en Él. Porque en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Ese cuerpo era el tabernáculo de Dios que estaba en el desierto. Ese cuerpo era el templo que edificó Salomón, que le edificó casa a Jehová. ¿Y qué es lo que sucedía en aquel tabernáculo del desierto? ¿Y qué es lo que sucedía en el templo de Salomón? Una misma cosa. En ese tabernáculo y en ese templo descendía la presencia de Jehová. Se metía dentro de ese tabernáculo, dentro de ese templo.
y los ministros no podían ministrar porque la gloria era demasiado. El cuerpo de Jesucristo es ese tabernáculo, ese templo, y dentro de él descendió toda la presencia de Dios, toda la plenitud de la deidad. Ahora, el anticristo es una copia, una imitación de Cristo. En el anticristo va a habitar el espíritu del diablo. El mismo diablo va a estar en él. En los anticristos va a haber una copia del verdadero Cristo, pero en un nivel más bajo. Pero son muchos anticristos. Pero lo que es peculiar en todo esto, mi hermano, es que los anticristos primeros tienen que ser seguidores de Cristo. Ay, ay, ay. Cuando son seguidores de Cristo, después se rebelan contra Cristo, y eso es lo que los constituye anticristos. Para uno ser anticristo, hay que rebelarse en contra de Cristo. ¿Y Cristo es qué? La palabra. El espíritu de la palabra. Eso es lo que es Cristo. Cristo es la palabra. Estos anticristos van a estar por un tiempo aparentemente siguiendo la palabra, sometiéndose a la santidad, sometiéndose a la sana doctrina, sometiéndose a todo lo que dice la Biblia, hasta que llegará un momento donde se le va a meter un espíritu de rebeldía, que es el espíritu del anticristo. El anticristo es el padre de los apóstatas. Por eso es que he titulado esto la apostasía de los anticristos. El primero que apostata es el padre, que es el anticristo. Daniel habla de él, de este anticristo. ¿Y qué es lo que dice de él? Que es un violador del pacto. Él viola el pacto y abandona la fe de sus padres y viola el pacto de sus padres. ¿Cuál es esa fe y cuál es ese pacto? Pues la Biblia. Él se levanta en contra de eso. Él se rebela, y esa misma rebeldía es la que manifiestan los anticristos. Y lo que yo quiero que esté claro en esta noche, mi hermano, es que nosotros hemos sido engañados. Nos han predicado de tantas diferentes maneras que no nos damos de cuenta, mi hermano, que cuando esto se manifiesta en la iglesia, gente que se rebela contra la verdad, gente que se rebela contra el Espíritu Santo, gente que en un tiempo querían ser buenos y después se vuelven malos, gente que en un tiempo predicaban la verdad y después empiezan a predicar en contra de la misma verdad que una vez predicaron, y nos turbamos y preguntamos: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? La gente se está volviendo loca, ya nadie quiere saber de Dios, ni de la palabra, ni de la verdad. La gente lo que quiere es una religión conforme a sus propias ideas, a su propia concupiscencia. Mi hermano, no te turbes. Yo no me tengo que turbar, ni tú te tienes que turbar. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra que esto sucedería. ¿Quiénes son estas personas que en estos últimos tiempos se están rebelando en contra de la verdad que una vez creyeron? Estas personas son los que llama el apóstol Juan anticristos. Alabado sea el nombre de Jesús. 8:24, 9 de octubre, palabra profética en vivo. Bendito sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Mi hermano, esto es algo terrible. Uno, como no entiende estas cosas, y uno tiene el ñe y el ay bendito, y no, hay que entender que tú sabes que cualquiera se puede caer, y cualquiera, mire mi hermano. Versículo 17, primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre el que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad permanece para siempre. Esta gente no permanece. Por eso es que el apóstol Juan dice: si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ellos no permanecieron. ¿Por qué? Porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Y déjame decirte que tampoco pueden. Es como Judas. Judas no podía hacer otra cosa. Su día estaba determinado donde él entregaría a Cristo. Por eso es que antes que él lo entregara a Cristo, el mismo Cristo le dijo: yo os he escogido a vosotros, pero sé que uno de vosotros es diablo. ¿Qué es un diablo? Un acusador. ¿Y qué es lo que hizo Judas? Lo acusó. Lo acusó con los romanos y con los judíos. Lo acusó de criminal y lo entregó.
se rebeló contra él. Judas era un anticristo. Antes que la iglesia naciera, para allá para el tiempo de Pentecostés, a través de la predicación de los apóstoles, ya este espíritu estaba. Se manifestó de una manera bien clara en Judas, y antes de Judas estaba en el pueblo de Israel, manifestándose en todas las personas que un tiempo siguieron la ley de Dios, pero después se iban en contra de esa misma ley. Pero fíjate que ellos querían seguir siendo israelitas, seguir siendo judíos, seguir adorando en el templo, seguir estudiando la Biblia y el Torá y la ley de los profetas. Querían seguir siendo parte de todas esas cosas, querían seguir diezmando, querían seguir cantando, querían seguir haciendo todos esos sacrificios, guardando sábados, para aquí, para allá, lunas nuevas y cuánta cosa había, mi hermano. Pero cuando se levantaba un profeta con la voz de Dios, con la verdad de Dios, con la palabra genuina, esa gente se iban en contra de ese profeta, eran antiprofetas. ¿Por qué? Porque el profeta es la palabra de Dios. Los profetas estaban ungidos con el Espíritu de Cristo. La Biblia dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas anunciando el día de Jesucristo. Eso lo dice en Pedro. Ellos estaban en contra del Cristo que estaba en los profetas. ¿Qué es eso? Un anticristo. Se iban en contra, pero mira qué malicia. Si tú estás en contra de Cristo, ¿por qué no te largas de la iglesia? ¿Por qué no te largabas de Israel? ¿Por qué no te largabas del templo? ¿Por qué no dejabas de hacer los sacrificios? Es porque el espíritu del anticristo es un espíritu religioso. El espíritu del anticristo siempre está envuelto de la religión, pero la manera que él se manifiesta es hacer una religión de él, donde él es adorado, donde las cosas se hacen a su manera. Por eso es que el apóstol Juan dice, el mundo pasa y sus concupiscencias. Esto es una característica. Él está hablando de los anticristos. El mundo y sus concupiscencias. Los anticristos son del mundo. Ellos quieren hacer las cosas conforme al sistema del mundo. Ellos quieren hacer la iglesia conforme al sistema del mundo. Ellos quieren hacer los cultos conforme a una manera que le agrade al mundo. Ellos quieren hacer las campañas de una manera que no aleje ni ofenda al mundo. Todo es conforme a los deseos y concupiscencias del mundo. Porque esa es la manera que el anticristo se levanta en contra del verdadero cristiano. El verdadero cristiano tiene que estar en guerra todo el tiempo contra alguien que se quiere ir en contra del Espíritu Santo. Entonces estamos los dos en la iglesia, el cristiano y el anticristiano. Entonces el Espíritu Santo le dice al cristiano, haz tal y tal cosa y hazla de esta manera. Pues tú sabes lo que va a hacer el anticristo. Te va a parar, te va a hacer la queja, te va a decir eso no sirve, y es sutil. No crea que él te va a hacer frente como un león, no. Él va a hacerlo como la serpiente, porque el espíritu que está dentro de él es la serpiente. Él lo va a hacer de manera, no, mi hermano, pero acuérdate que hay que entender, hay que tener misericordia, hay que hacer las cosas de esta manera, diferentes cosas así. Todo lo va a hacer con una sutileza. Ese es el espíritu del anticristo, mi hermano, viene trabajando desde lejos y ese espíritu engaña. ¿Cómo usted cree que el anticristo va a engañar a tantas personas, a tantos judíos y a tantas personas que en una ocasión alababan a Dios? Allá en Daniel dice que el anticristo va a reunir a todos los violadores del pacto. Un montón de cristianos que violaron el pacto de Jesucristo van a ser engañados por el anticristo y lo van a seguir y se van a levantar contra el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cristo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pero esto está profetizado, esto está predestinado y tiene que suceder y está sucediendo. Y está sucediendo desde la iglesia primitiva, desde los últimos días. Desde que Jesucristo murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre, comenzaron los últimos días. De allá para acá son los últimos días. Recuérdate que para Dios un día es como 1000 años. Llevamos 2000 años en el tiempo de nosotros humanos. Para Dios solamente han pasado 2 días. Son los últimos 2 días. Y esto está ocurriendo desde la iglesia primitiva. Se empezaron a manifestar cuando el Espíritu Santo entró en los cristianos para guiarlos conforme a la palabra y hacer el bien y establecer el reino de Dios.
En ese mismo tiempo el espíritu del anticristo dijo, espérate, ahora me toca a mí. Ahora yo tengo que venir y yo tengo que metérmele a otra gente. El Espíritu Santo vino sobre y dentro de hijos de Dios, y ahora el espíritu del anticristo va a venir y entrar a vasijas que él tiene preparadas dentro de la comunidad de los cristianos, dentro de la iglesia. El espíritu del anticristo no se quería quedar atrás. El Espíritu Santo descendió, llenó la iglesia y empezó a convertir a medio mundo, a establecer el reino de Dios, a echar fuera demonios, a levantar paralíticos, a sanar enfermedades, a levantar muertos, a traer vida eterna, a traer la verdad, a destruir las estatuas, la idolatría, la malicia, los demonios, los brujos. Mi hermano, el Espíritu Santo empezó a hacer una revolución en Israel. De momento el espíritu del anticristo, espérate, yo tengo que hacer algo, y él viene y se mete. Y ese espíritu está metido en 20,000 personas. ¿Cómo se le mete? Con mentiras. La gente cree en la mentira, comen la mentira, y al igual que Judas, cuando comen, ahí mismito detrás se le mete ese espíritu. Y nadie se da cuenta. Usted vio que cuando Judas allá en la mesa comió el pan y se le metió el espíritu del diablo, ni brincó, ni tembló, ni gritó, él mismo ni cuenta se dio. Así mismito se le mete ese espíritu a la gente en las iglesias y no se dan de cuenta nadie. Nadie. La única manera que tú te vas a dar de cuenta que a alguien se le ha metido el espíritu del anticristo es que en una ocasión tú los veías fiel a la palabra y en otra ocasión tú los vas a ver que están en contra de esa misma palabra. Ellos todavía te van a creer Biblia, pero van a ser partes de la Biblia, no todas. Todavía van a estar en la iglesia, pero no van a estar... Mi hermano, todo va a ser ablandado, todo va a ser que se haga conforme a sus concupiscencias. O sea que ellos no permanecieron en la verdad. Salieron de la verdad, salieron de nosotros. Si nosotros andamos en Cristo, andamos en la verdad. Cualquiera que se sale de la verdad, sale de nosotros. Por eso es que el apóstol lo dice bien claro, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escucha esto bien, aquí mucha gente se va a ofender. 8:30, 8:34, palabra profética en vivo a través de unored.com. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Nosotros, él sigue diciendo esto de nosotros. Nosotros es el verdadero remanente que Dios guarda del engaño. Allá en los evangelios Jesucristo dice que va a venir unos tiempos tan difíciles y se levantarán falsos cristos, falsos maestros que engañarían, si fuese posible, a los escogidos, si fuese posible. Pero ¿por qué no es posible? Porque Dios los guarda. Si Dios no nos guarda, en vano vela la guardia. Para que a nosotros no nos haga daño el espíritu del anticristo, es que Dios tiene que guardarnos en su cuerpo, que nosotros seamos su remanente. ¿Cómo nosotros vamos a saber que somos remanente de Él? Porque vamos a permanecer con Él hasta el fin, no importa lo que pase. Esa es la manera que nosotros damos fruto y manifestamos si éramos verdaderamente de Cristo o si éramos simplemente como un Judas, un anticristo. O si éramos simplemente como el rey Saúl, un anticristo. Esa es la forma, es permanecer, pero ¿en qué? En la verdad. Pero el que nos hace permanecer es Él, porque dice la palabra que la unción que está con nosotros nos hace seguir en la verdad, nos enseña la verdad y nos hace andar en Él y hace que permanezcamos en Él. Los anticristos son gente que no son escogidos, no son escogidos de Dios. Por eso es que el espíritu del anticristo se le mete. Ellos llegan a la iglesia y puede que reciban lengua y Espíritu Santo, igual que la lluvia cae sobre todo el mundo. El Espíritu Santo es la lluvia, mi hermano, aquí llueve sobre buenos y malos. El hecho de que el Espíritu Santo caiga sobre una persona y la persona reciba bendición y hable lengua y todo eso, eso no quiere decir que él es un escogido de Dios. Lo que nos deja saber que alguien es un escogido de Dios es que él permanece en la verdad. ¿Ok? Los anticristos no pueden permanecer
al igual que Judas no pudo permanecer. Los anticristos está profetizado. Fíjate que esto está hablando de un evento futuro. Ellos tienen que estar y esto tiene que pasar. O sea, Dios tiene que asegurarse que esta gente exista en la tierra. Porque si no, la palabra no se cumple. Por eso es que Judas tuvo que entregar a Jesucristo. ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Cuando él oró en Juan 17, él dice, Padre, no he perdido ninguno de los que tú me diste. Solamente el hijo de perdición, para que se cumpliese la palabra. Ese hijo de perdición que era Judas, estaba para eso. Él estaba ordenado para eso. El orden de Dios lo tenía él para ese momento y para ese trabajo. Él era un vaso de deshonra, preparado para eso, para que hiciera lo que hizo. Estos anticristos son igual. Ellos, aquí dice, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. O sea que no eran de nosotros. Si usted ve a alguna persona rebelarse contra la verdad después que la conoció, eso es un anticristo y nunca fue de nosotros. Nunca fue un escogido de Dios. Era un vaso preparado para ira. Por eso es que te dije que hay gente que no van a estar de acuerdo conmigo cuando te diga esto, porque esto la gente no lo quiere creer. Pero Dios ha preparado vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de bendición y vasos de ira. Él los usa todos para que se cumpla su palabra en la tierra. Esta gente tienen que estar y ellos tienen que jugar este papel. Ellos tienen que irse en contra de la palabra en algún momento para que haya anticristos sobre la tierra que le hagan la guerra a los verdaderos hijos de Dios, a los verdaderos cristianos. Y el tiempo del fin, mi hermano, esto se acrecenta, se intensifica y van a haber más anticristos y más anticristos haciéndole la guerra a los poquitos cristianos que quieren amar la verdad. Por eso es que Pablo dice a los tesalonicenses y les advierte acerca del tiempo del fin. Mire, mi hermano, vendrán grandes engaños, momentos difíciles. Y habrá gente al cual el mismo Dios les envía un espíritu de error para que se pierdan. ¿Quiénes son esa gente? La gente que Pablo dice que estaban en la iglesia tesalonicense. Eran cristianos. Y el mismo Dios le envía un espíritu de error. ¿Cuál es ese espíritu de error? El espíritu del anticristo. Toda esa gente se convierten en anticristos. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad. Y son gente que como no recibieron el amor de la verdad, prueban de la verdad por un tiempo, pero después se rebelan contra ella. Y por eso es que el apóstol Juan los identifica diciendo que ellos estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Cómo sabía él que no eran de él? Porque se fueron. Se fueron en contra de la verdad. Yo quiero que tú me entiendas. Voy a hacer un punto clave aquí para que nadie se turba. El hecho de que alguien se deslice de los caminos de Dios, eso no lo convierte a él en un anticristo. El hecho que alguien se descarríe y deje de ir a la iglesia por un tiempo, eso no lo hace un anticristo. Cualquiera puede tropezar, cualquiera se puede caer. Pero hay gente, mi hermano, que han caído en pecado y se han deslizado y no niegan la verdad. Ni se van en contra de la verdad, ni se van en contra de la verdadera iglesia. Simplemente andan por el mundo humillados y el diablo los ata y los maltrata y qué sé yo. Pero el hecho de que ellos se descarríen o se vayan de la iglesia, de las cuatro paredes, eso no los hace anticristo. Que eso esté bien claro. Lo que constituye un anticristo es alguien que se va en contra de Cristo. En contra de la palabra, en contra de la verdad, en contra de todo lo que se llama Dios, porque eso es lo que hace su padre el anticristo. Se levanta en contra de todo lo que se llama Dios, y sus hijos tienen que hacer lo mismo. Los hijos tienen que hacer lo mismo de lo que hace el Padre. Por eso es que si nosotros somos hijos de Dios, haremos las obras de Dios, y alguien que es un hijo del diablo va a hacer las obras del diablo. Chécate esto. Lucifer fue el primer anticristo. Lucifer fue el primer apóstata.
Él estaba con Dios, era un querubín ungido, tenía la unción, estaba allá arriba y servía a Dios, era un siervo de Dios, y era un siervo terrible, sobrepasaba a todos los otros ángeles. Era un terrible de Dios, mi hermano. Era como decir un gran profeta aquí abajo en la tierra que todo el mundo admira, y de la noche a la mañana se levanta contra Dios. Eso fue lo que hizo Lucifer. El querubín ungido, el siervo de Dios, que Dios mismo lo hizo precioso y le dio santidad. Y por culpa de su propia hermosura, por culpa de su santidad, de su unción, se enalteció y se fue en contra de Dios, en contra de Cristo, y quiso ser más grande que Cristo. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora bien, Lucifer lo hizo. Todos los hijos de Lucifer tienen que seguir los mismos pasos de Lucifer. ¿Cuáles son los pasos de Lucifer? En un luciferito. Luciferitos son los hijos de Lucifer. Un luciferito va a haber un tiempo que va a estar como siervo de Dios, que va a tener la unción, que va a tener santidad, que va a estar en la iglesia en la candela. Lucifer se paseaba sobre las brasas de fuego. Ese hombre estaba encendido en fuego allá arriba. Era un terrible. Y asimismo en la iglesia han habido gente que han sido terribles en Dios. Y todo el mundo los admira y dice, wow, terrible. Pero llega un tiempo que se rebelan contra la verdad. Eso no quiere decir que se van de la iglesia. Fíjate bien que Lucifer se rebeló en contra de Dios. Todos sus seguidores, sus hijos, los que tienen el mismo espíritu que él tiene, van a hacer lo mismo, se van a ir en contra de Dios. Pero primero, para tú irte en contra de Dios, tendrías que estar a favor de Dios. Los fariseos son ejemplo clave de un anticristo. Los fariseos, si tú estudias la historia de los fariseos, fueron gente de Israel que se reunieron en un tiempo donde Grecia dominaba al pueblo judío. Y Grecia era un pueblo bien mundano, bien moderno, le gustaba la desnudez, le gustaba la pintura, le gustaba las faldas cortas, le gustaba la borrachera, la prostitución. En Grecia, mi hermano, el homosexualismo era tan y tan grave en Grecia, que era legal en Grecia que un hombre viejo tomara por prostituta un niño de 12 años, siempre y cuando le devolviera el favor sexual con educación de filosofía. Son los viejos enfermos en Grecia, era terrible. Y todo eso estaba influenciando el pueblo de Israel. Israel cayó cautivo a Grecia y Grecia le metió toda esa mundanalidad. Dentro de Israel se levantan unos grupitos que no querían la mundanalidad. Te estoy hablando de los fariseos. Esto es años antes que los fariseos estuvieran en el tiempo de Cristo. Este es el comienzo de los fariseos. Los fariseos dijeron, esta mundanalidad de Grecia no la queremos en nuestra sinagoga. Esto no lo queremos en Israel. Vamos a separarnos. Empezaron a buscar a Dios, empezaron a orar, empezaron a ayunar, empezaron a meterse en la palabra y empezaron a santificar el culto religioso en Israel. Y empezaron a hacer todo de santidad, de sana doctrina, haciendo las cosas como mandaba la ley. Y al principio empezaron a jalar montones, hubo una revolución religiosa a través de este grupo que se llamaban los fariseos. Era la verdadera gente de santidad, era la verdadera gente con el respaldo de Dios. Pero al pasar del tiempo, toda esa gloria que ellos estaban viendo, toda esa santidad que ellos tenían, toda esa prosperidad espiritual que ellos tenían, al pasar de los años lo empezó a enaltecer a ellos. Los empezó a enorgullecer. Ay, 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 yo sé que tú estás viendo el retrato de Lucifer, es lo mismo. Ellos empezaron a creerse grandes. Ellos empezaron a creerse como que nosotros somos los verdaderos santos y nadie más es santo aquí. Nosotros conocemos la verdad y nadie más la conoce. Y ellos se dieron la posición más alta, religiosamente hablando, en Israel. Y por eso es que cuando Jesucristo se aparece en la escena en Israel, los fariseos, Jesús los identifica como que vuestro padre es el diablo, porque vosotros hacéis las mismas obras de vuestro padre el diablo, porque él pecó desde el principio.
¿Y por qué es que Jesucristo los identifica a ellos como hijos del diablo? Porque ellos hacían lo mismo que hacía el diablo. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo? Un tiempo sirvió a Dios bajo la unción y después se fue en contra de ese mismo Dios, se volvió un anticristo. Entonces los fariseos son los anticristos del tiempo de Jesucristo. Aleluya. 8:46 de la noche, viernes 9 de octubre, palabra profética en vivo a través de unored.com. También nos puedes buscar a través de nuestra página palabraprofética.com. Pero ¿qué es lo que yo te estaba diciendo aquí, mi hermano? Que a la gente no lo quieren creer. Los únicos que no van a ser engañados por este espíritu del anticristo son los escogidos de Dios, el remanente. Ese remanente, Dios lo guarda. Es como en el tiempo de Elías, habían 7,000 rodillas que no habían besado a Baal, como hacen los católicos que besan las estatuas. Así dice la versión antigua, no la habían besado. Las versiones modernas dicen no doblan rodilla ante Baal. A mí me está que un católico cambió eso en las versiones modernas para que la gente no se den de cuenta que a Baal se besaba, igual que le hacen a María. En el tiempo de Elías habían 7,000 que no habían besado a Baal. Pero Dios le revela a Elías que esos 7,000 existían porque yo, Jehová, me he reservado 7,000 que no besen a Baal. Yo, Jehová, me los he guardado, yo los he escogido y los he guardado. Todos los otros en Israel en aquel tiempo habían estado sirviendo a Dios bien por un tiempo, pero después se volvieron en contra de Dios. Se le metió el espíritu del anticristo a través de Baal. Estaban con nosotros y se fueron de nosotros. Pero si hubieran sido de nosotros, de la gente que Dios escoge y guarda para su gloria, no se hubieran ido de nosotros. Cuando hablamos de Elías y ese remanente, la gente pasa por alto este punto muy importante. Le hablamos a la gente, tú tienes que ser uno de los 7,000 que no doblen rodilla. Nosotros tenemos que ser de los 7,000 que no doblen rodilla. Esos 7,000 son escogidos y guardados por el mismo Dios. Dios es el que nos guarda del engaño. Dios es el que nos guarda del espíritu de error que habla Tesalonicense, que vendrá a muchos para que se pierdan. Oye, ¿qué clase de Dios será ese? Yo pensaba que era Dios de amor. Él es Dios de amor. Él es amor por la palabra. Y la palabra dice que hay gente a cual Dios le enviará un espíritu de error. ¿Cuál es el amor? Que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor de Dios está todo en la palabra, todo basado en hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina es de Dios. Eso dijo Jesucristo en Juan 7:17. Sabrá si mi doctrina es de Dios, conocerá la doctrina, conocerá la verdad. El que quiera hacer la voluntad de Dios, o sea, el que no quiera hacer la voluntad de Dios en cualquier área, se le hace imposible conocer la doctrina, la verdad en esa área. Hay gente que no quieren hacer la voluntad de Dios en nada, nada que tiene que ver con la Biblia, pues nunca pueden entender nada en la Biblia. Hay gente que no quieren hacer la voluntad de Dios en ciertas cosas de la Biblia, pues en esas ciertas cosas nunca van a entender la verdad y la doctrina que hay en esas cosas. Lo que uno no quiera hacer la voluntad de Dios, uno va a querer hacer la voluntad propia de uno. Y ahí se aprovecha el espíritu del anticristo y mete el engaño, mete el error y domina la vida de esa persona. Si nosotros no nos rendimos completamente todas las áreas a someternos a la palabra, estamos dejando un huequito para que entre el espíritu del anticristo en nosotros. El verdadero hijo de Dios se conoce, mi hermano, porque está sediento de la verdad, está hambriento de la verdad, no quiere otra cosa, no se satisface con ningún cuento de vieja, quiere verdad y no quiere ninguna otra cosa. Pero los que van a ser el anticristo, usted se lo nota desde un tiempito, ya usted ve ciertas manifestaciones. Ellos se van, hay cosas que usted le predica de la doctrina y dicen que no, eso no. Y usted lo ve con un espíritu contrario.
Hay veces que nosotros en este caminar vamos aprendiendo, hay cosas que no entendemos. Eso, mi hermano, usted no se preocupe de eso le pasa a todo el mundo. Porque la palabra tiene que ser revelada. Pero los verdaderos hijos de Dios nunca se van a ir en contra de la palabra. Puede que uno no entienda y diga, bueno, yo voy a tener que estudiar eso, yo no sé, déjame ver, déjame orar. Pero mi hermano, el mismo Espíritu de Dios en uno no permite que uno se vaya en contra del Espíritu de la palabra. Las ovejas de Dios oyen su voz y le siguen, y no escucharán la voz de otro. Las verdaderas ovejas de Dios no pueden escuchar la voz del anticristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo las guarda de ese error. Es un remanente, son escogidos, son guardados por el poder de Dios, porque Él es más que poderoso para guardarnos sin caída. Esas son promesas de la Biblia. Por eso es que la Biblia dice que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar, porque la simiente de Dios, que es la palabra, está permanentemente en ellos, permanece, la verdad permanece en ellos y ellos permanecen en la verdad. Aunque no entiendan toda la verdad al principio porque son bebés y tienen que aprender, pero esa verdad permanece en ellos y ellos permanecen en esa verdad. La misma verdad hace que ellos permanezcan en la verdad. Y por eso es que Juan nos habla tan claro. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es una promesa, mi hermano. Los que no permanecen a favor de la palabra, a favor de la verdad, y se van en contra, no son personas que tenían la voluntad de Dios en ellos. La maldad siempre estaba dentro de ellos, porque así fue con Lucifer. Dice que él estuvo allá arriba haciendo todas las cosas bien hasta que se halló maldad en él. Esto mismo le sucede a estos anticristos. Se le manifiesta una maldad, y por eso es que el apóstol Juan nos dice bien claro aquí: salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tiene que haber una manifestación. Nosotros estamos esperando, y la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿verdad que sí? Pues va a venir un tiempo que va a haber una manifestación de los hijos del anticristo. Esto viene desde hace tiempo y empezó en los tiempos de Juan. Él dice, sabemos que va a venir un anticristo, pero ya han salido muchos anticristos por el mundo, por eso sabemos que ya es el tiempo del fin. Ya es el último tiempo. Entonces, los hijos de Dios, va a llegar un momento donde la tierra gime y espera la manifestación de ellos. Pero créeme, mi hermano, que va a haber una oposición. ¿De dónde vendrá? Del espíritu del anticristo, que estará en un montón de anticristos haciéndole la guerra a esos verdaderos cristianos. Hay que estar preparado para ese momento. Hay que tener los lomos ceñidos, mi hermano. Hay que estar con el escudo de la fe. Y hay que estar con la espada del espíritu. Y hay que tener ese yelmo de la salvación bien puesto, y el apresto del evangelio también en los pies. Hay que estar vestido de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios viene por la palabra. Fíjate bien, el yelmo de la salvación. La salvación viene a través de la palabra. El escudo de la fe viene por el oír de la palabra. La espada del espíritu, la espada es la palabra. El apresto del evangelio, el evangelio es lo que se predica por la palabra. Todo es la palabra. Y los anticristos se van en contra de la palabra, aunque se queden en la iglesia, aunque se queden en los cultos, aunque sigan predicando, aunque mantengan su título de evangelista y de pastor, están en contra de la palabra. Y cuando se trata de levantar un hombre con la verdad, ese pastor se va en contra de esa persona. Cuando se trata de levantar una mujer con una profecía de parte de Dios, ese pastor se levanta en contra de esa mujer y le dice: aquí tú no puedes profetizar, no te doy autoridad para que profetice, aquí el que mando soy yo, aquí tú te tienes que someter a mí, que yo soy tu pastor. Y esa malicia se ha metido dentro de las iglesias, que la gente se someten a los pastores en la carne. ¿Cómo nos vamos a someter? Si nosotros tenemos el Espíritu de Jesucristo, ¿cómo tú te vas a someter a un pastor que está en la carne? El Espíritu no se puede someter a la carne. Nosotros tenemos que someter la carne. La Biblia dice que el Espíritu de nosotros tiene que abofetear la carne, y los carnales también.
Hay que sujetarlo. ¿A qué los vamos a sujetar? A la palabra, a la verdad. Aunque no le guste, no deje que te callen la boca. Aunque no le guste, no deje que te sienten. Aunque no le guste, tú sigues zumbando la verdad. Aunque no le guste, aunque se vayan en contra, ellos se van a manifestar en contra de ti. No tengas miedo. Ellos se están manifestando como anticristo. Y si se están manifestando como anticristo, mi hermano, es porque ellos son anticristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú eres una oveja de Dios? Es bien fácil saberlo, mi hermano. Las ovejas de Dios aman la palabra, la verdad, y la siguen. Nunca se van en contra de ella, porque la palabra es el pasto fresco y verde. ¿Qué oveja no quiere pasto verde? Las ovejas siempre quieren ese pasto. La palabra es el agua de vida. ¿Qué oveja no quiere esas aguas cristalinas y puras? Ella busca eso, ella lo quiere. Ahora, hay un solo pastor que te lo puede dar. Se llama Jesús. Van a venir otros pastores que son salteadores y ladrones. Vienen a robar. Esos son los anticristos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. La apostasía de los anticristos, eso es lo que estamos hablando. Los anticristos todos tienen que apostatar. ¿Por qué? Porque son hijos de Lucifer. Y si Lucifer un tiempo sirvió a Dios y después apostató, pues así también lo va a hacer el anticristo. Así también lo van a hacer todos los anticristos que han habido en la historia. Así lo hizo Saúl, así lo hicieron los fariseos, así lo hizo Judas, así lo hizo Janes y Jambres y Coré en contra de Moisés. Y así lo harán todas las personas que se vayan en contra de la palabra. Con razón, Pedro dice que es mejor que no hubiesen conocido el camino de justicia que haberlo conocido y volverse atrás. Los que se vuelven atrás del camino de la justicia se vuelven anticristos. Y el Cordero peleará contra ellos. El mismo Cordero vendrá con vara de hierro, con una espada saliendo de su boca de doble filo. Y los matará con la espada de su boca, que es la palabra. Vendrá juicio sobre todas las personas que se acercaron a Dios por un tiempo, tocaron las cosas santas y después las hicieron inmundas por su rebelión. Todo esto está predestinado, escrito en la palabra. Está profetizado, tiene que suceder. Sin embargo, Dios nos ha prometido que hay un remanente escogido, el cual Él va a guardar de todas las plagas que caerán sobre Egipto, todas las plagas que vendrán contra la gente que no recibieron el amor de la verdad. Hay un grupo especial, un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, separada, escogida de Dios, escogida. Jesús le dijo a los discípulos: no me escogisteis a mí, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Si somos parte de ese remanente, la gloria es de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. Es como Jacob y su hermano Esaú. Dice Pablo a los Romanos, creo que es el capítulo 9, hablando de Jacob y Esaú: antes que hiciesen lo bueno o lo malo, ya Dios había escogido a uno y había aborrecido al otro. Antes que nacieran. Y antes que tuvieran la oportunidad de hacer lo bueno o lo malo, ya Dios había escogido a uno y aborrecido al otro. Esaú fue aborrecido, pero hubo un tiempo que estaba en la casa de su padre Jacob y servía a su padre Jacob. Era terrible. Es más, se manifestaba más terrible que Jacob. Era un cazador, era fuerte, era un hombre de campo. Iba y cazaba animales allá, y cazaba fieras y se las mataba y se las cocinaba a su papá. Servía a su padre, igual que Lucifer. Pero llegó un tiempo que vendió su primogenitura, se fue en contra de la casa de su padre. Se fue en contra de la promesa que es la palabra, la promesa de que él heredaría
la casa como primogénito. Él la rechazó, se fue en contra. Y el que terminó heredándola fue Jacob, que en realidad no era tan terrible en la iglesia, no tenía tanta unción, no predicaba tan bonito. Sin embargo, él recibió la bendición. ¿Por qué? ¿Porque él era bueno? Jacob era más malo que... Era un engañador, era un truquero. Pero ¿y por qué entonces si él era así? ¿Por qué? ¿Por qué él recibe la bendición de la vida eterna? Pablo lo dice bien claro en Romanos. Porque Dios lo escogió antes que él naciese para bendecirlo. Esaú se manifestó como anticristo, se fue en contra de la palabra, de la promesa. 9:02 de la noche, ya hemos terminado, mi hermano, palabra profética en vivo.